Bueno, bienvenida a Lenata, Elena, gracias por venir. Encantada, gracias por la invitación. Nada, directo desde el aeropuerto. Hoy queremos trazar un viaje contigo, un recorrido por tus experiencias, tus visiones sobre la música y también sobre la vida. Y crear sobre todo un espacio donde el público también pueda interactuar y encontrarse, ¿no? Un camino, un puente entre todos. Así que hay un micro aquí inalámbrico que quien quiera participar en cualquier momento puede cogerlo y unirse a la conversación. Genial. Pues vamos a ello. ¿Cuál es tu primer recuerdo musical? Pues, ¿sabes que no me acuerdo? Tengo muy mala memoria. Venía pensando un poco en el camino y no he conseguido encontrar lo que es de música electrónica. No me acuerdo. No recuerdo. ¿Y música que no sea electrónica? Sí, eso sí. Venga, dime ese. Sí, ese. Pues es que me encantaba la música clásica cuando era pequeña. ¿Ah, sí? Mogollón. O sea, me ponía música clásica para leer, me ponía música clásica para escribir. O sea, me encantaba el drama de bien pequeña. Sí. ¿Y nunca te dio por ejemplo, tus padres de estudia piano o lo que sea? No, yo estuve en el conservatorio, pero bueno, así como 3 años, básicamente sin tocar ningún instrumento como teoría. También hice danza de pequeña. ¿Ves? O sea, me encantaba bailar. Qué bueno. Lo que pasa que nada de lo clásico me encajaba mucho, ¿sabes? Entonces, bueno, pues... ¿Y tu primer recuerdo de electrónica no lo recuerdas, me has dicho, no? No lo recuerdo. ¿Y algún primer club que haya sido, que te haya marcado una experiencia de decir, va, que te Pues abriese la mente de esto? Sí. Un sitio que todavía está abierto en mi ciudad, en Murcia, soy de Murcia, se llama Ocio y lleva abierto como desde los 80. Wow. Sí, ha ido cambiando de dueños, pero es un sitio muy pequeñito, como caben 40 personas. Muy gay, o sea, como siempre, así como bastante drag, sobre todo cuando empezó el sitio, sobre todo en Murcia, que es bastante conservadora. Sí. Y claro, allí pues sí que, o sea, ibas allí y cuando no tenías ni idea de lo que estabas escuchando y pues sí que yo iba ahí bastante a tomarme las birritas. ¿Y cómo pasaste, no, de ir a un club a decir, quiero aprender a hacer esto? ¿O qué te despertó? Pues, a ver, fue más bien una persona que conocí cuando era bastante jovencita, ¿vale? Así bastante visionario. Bueno, esta persona tenía una tienda de discos en Murcia, bastante marciana, tan marciana que se la cerraron. ¡Wow! ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Tengo que decir que tengo una memoria malísima. Bueno, no te preocupes, te puedes inventar. Te puedo decir dónde estaba, o sea... Tienes memoria más visual, a lo mejor, Sí, ¿no? exactamente, sí, muy así. Y entonces, claro, te ibas allí, escuchabas pues todo tipo de música, pues no sé, desde crowd rock hasta techno, downtempo, electro, todo esto. Ahora te lo puedo decir porque sé de lo que hablo, pero en ese momento no sabía nada. Claro, no le ponías nombre, ¿no? No sabía nada. Y entonces pues sí que pasaba mucho tiempo allí y pues no sé, me empecé como a, no sé, como me iba mucho con él. Y ya te digo, esta persona era bastante particular, o sea, su manera de como de sentir la música, ¿no? ¿Por qué? Era bastante, ¿cómo decirlo? Sí. ¿Intensa? Sí, muy intensa. O sea, muy intensa. ¿Y trabajaste en la tienda, puede ser? Sí, echaba una mano, luego le eché una mano con la distribuidora cuando las distribuidoras eran por teléfono. Cuenta, que mucha gente no lo sabe. ¿Cómo vendían los discos? ¿Cómo vendían música a los DJs? O sea, tú leías los títulos y bueno, y ellos confiaban en ti un poco. Y así, o sea, no había snippet, no había nada de eso. Y no sé, era como el 2001, una cosa así. ¿Y cómo pasaste? Y así yo, pues, me sacaba la pasta para comprarme yo mis discos. O sea, que trabajas ahí, pero casi gratis, ¿no? O sea, te sacabas discos. Claro. El trueque. Claro. Qué guay. ¿Qué más? Yo quiero también que me cuentes cómo pasaste de ahí a pinchar. ¿Aprendiste sola o...? Pues sí, aprendí sola, porque soy muy cabezona. Y básicamente me encerraba, o sea, iba a la uni, me volvía de la uni y me encerraba. También tenía acceso a muchísima música por este amigo, o sea, pero había una habitación llena de discos. Entonces, cuando estaba sola,
pues me escondía, bueno, no me escondía, o sea, me cerraba la puerta y nada, y entonces pues iba y cogía, pues ¿esto qué es? Pues era de repente un Bam Bam, no sé, de Tresor, no sé, como uno de los primeros archivos. Yo qué sé, otro día cogía, no sé, Detroit Techno, otro día esto, y Neil Armstrong, o sea, cosas además como muy, claro, o sea, yo estaba descubriéndolo todo, o sea, yo por eso descubrí un poco la música sin especializarme en nada, o sea, escuchaba Y al música. final se ha reflejado, ¿no? En tu forma de ahora Claro, y tú de pinchar. o sea, tenías tu película y querías encajar cosas que a lo mejor, no sé, para otras personas era Sí. como esto no se puede pinchar juntos. Claro, Y tú tú, pero ¿por qué no? como no tenías tampoco esas normas, ¿no? No tenía ninguna norma, ninguna Claro. nada de nada. Y nada, y ahí estaba echando horas, o sea, sin decírselo a nadie, ni siquiera a mi amigo. Él no sabía que estabas pinchando. No. Yo ahí, Y- dale, o sea, porque al final es eso, o sea, yo me encerraba y nada, ya ¿Y, sé. y cuándo te saliste del armario? Teníamos un club en Murcia que hacía un after y empezaban a hacer pues, una movida de... Sería como un New Faces, como diga, así por decirlo de alguna manera. Y entonces, pues nada, mandaba la sesión, ¿no? Entonces me invitaron. Y entonces, claro, encontré el otro día, o sea, porque lo grababa, lo encontré el otro día. Qué bonito Sí. tener el recuerdo. Claro, y entonces, claro, cuando de repente me tocó a mí, o sea, pues la gente se quedó como... Flipando, ¿no? O sea, ¿dónde ha salido? ¿De dónde ha salido esta chica? Así es que nada, Qué ahí guay. fue. Sí. Y te defines como una obsesiva del sonido. Sí, literalmente. Y eso me lleva a preguntarme, ¿cómo escuchas tú la música? Que, o sea, por ejemplo, hay gente que ve colores o hay gente que se imagina los instrumentos o no sé. A ver, bueno, yo veo muchas cosas. O sea, pues, aunque te rías, por ejemplo, no sé, con el acid veo gatos. ¡No! O sea, no, pero o sea, soy muy visual, entonces siempre cualquier sonido me hace pensar en, o sea, no sé cómo decir, Sí. sí, colores también pueden ser, o a veces es algo abstracto, pero sí, o sea, soy muy como, necesito visualizar las cosas. Curioso, ¿no? Sí. Y a la hora de preparar tus sesiones, eso lo puedes introducir, ¿no? ¿Cómo lo Total, haces? porque es que visualizo literalmente la situación. O sea, el domingo, por ejemplo, pinché en Berghain y... Sí. O ¿Cómo sea, fue? Fue maravilloso, muy guay, pero, o sea, yo en mi cabeza estaba visualizando el momento. Claro. Como, o sea, ¿cómo decirlo? O sea, estaba haciendo mi selección y... Que quiero que sientan aquí, que quiero que sientan ahí. Exactamente, y sé que cuando va a llegar este momento es que o sea, es como que lo veo lo que va a pasar y es así. Pasa tal cual. Lo manifiestas, ¿no? Exactamente, eso, sí, o sea, visualizar y manifestar. Y Wow. realmente es que, o sea, es así. Wow. O sea, es así, que yo, o sea, no sé, hay un tema que digo, joder, la gente va a llorar. Y de repente... Y lloran. Qué guay. Sí. Y como hemos dicho antes, no eres muy ecléctica. ¿Hay algún género o estilo que, por ejemplo, ahora mismo estés pinchando mucho porque no se da, que no escoges ese bolo, ¿no? Y te gustaría, por ejemplo? O... Pues mira, sí que echo de menos bastante pinchar, ¿cómo decirlo? Cosas más lentas. Lento. Supongo como todos los DJs que estemos aquí, que llevamos pinchando mucho tiempo. Ya. O sea, a mí me encanta el downtempo, A mí por ejemplo, también. me flipa, o sea, mogollón. Incluso, yo qué sé, o sea, el wave, los 100 BPMs, esa cadencia, o sea, me encanta. Entonces, bueno, pues al final hacer los podcasts. Claro. Claro, luego los podcasts no son representativos, Claro. porque haces lo que no puedes hacer cuando... Claro. Pero sí, echo de menos ese tipo de cadencias, sí. Bueno, pues mira, nos la apuntamos esto, Eso. Ya sabéis. Y sé que estudiaste filosofía, ¿no? ¿Cómo crees que ha influido en tu relación con la música? ¿Te ha ayudado a lo mejor a encontrar un enfoque diferente o en tus procesos creativos? Pues la verdad es que... No sé, hay el mito, ¿no? De como que... Sí. Yo sí que creo que, a ver, igual... sí que intento que las cosas siempre como con un poquito más de... No sé cómo decir siempre. Darle la vuelta a todo. Sí, o sea, no me conformo con esto es así, sino por qué... Esto de dónde, ¿sabes? De dónde viene, como la investigación, ¿sabes? Como no dar por sentada las cosas. Entonces igual ahí sí.
un poquito, sí. Ujú. Y también en el tema de un poco de la abstracción, ¿no? Claro. No sé, porque al final la filosofía es también bastante abstracta Ujú. y la música es Sí, abstracción. sí, totalmente. Eso. ¿Y qué diferencia encuentras entre, es que esto lo vi en una entrevista tuya, ¿eh? Entre simplemente la gente que va a ir a bailar, ¿no? En un club y vivir una experiencia completa, ¿no? Porque tú yo creo que vas por la otra parte, ¿no? Intentas siempre... Sí, Cuéntame. sí. A ver, es que uno puede ir a bailar, o sea, uno puede ir a un club a entretenerse, Ujú. ¿sabes? O sea, que Que está bien, sí, está sí. bien, ¿sabes? La gente necesita desconectar. Pero claro, cuando tienes otro tipo de experiencias, ¿sabes? Que puede ser con ayuda, sin ayuda, o sea, como decir, o sea, es que algo pasa dentro de ti que, vamos a lo mismo, que no se puede explicar. O sea, tú vuelves a tu casa, tu cabeza llena de ideas, tu cuerpo se siente de otra manera, o sea, tu estado de ánimo. Me inspira, ¿no? Claro, o sea, es algo igual, que es muy antiguo, es lo que pasaba con las antiguas civilizaciones, por lo que bailaban, el ritmo, o sea, entonces, pues claro, o sea, cambia mucho, ¿Y cambia crees que se está un mucho. poco perdiendo? Que estamos en una era un poco de estímulo, consumismo. Totalmente, sí, totalmente, sí, Ujú. sí. Me gustaría decir que no, pero, Sí, sí, es así. pero Pero bueno, al menos pones tu granito de arena, ¿no? sí, yo siempre que puedo, En cada sesión. es mi función. ¿Y qué papel juega la narrativa en tus sets? ¿Diseñas historias o es más de improvisar? ¿Cómo te los preparas? Pues hago las dos cosas, lo que te digo. A veces sí que cuando hago un poco lo de visualizar como la película, no sé, pues determinadas situaciones, pues entonces sí que me monto una historia. O sea, ¿sabes? Pues sí, hay una intro, ¿sabes? Hay un desarrollo, hay drama, hay comedia, de repente hay un break que no tiene sentido, Claro, pero para como... claro. ¿Sabes? Y a veces improviso, porque también me encanta improvisar. O Ujú. sea, ¿sabes? También es una cosa que también tiene su... Es bueno estar ahí, no Sí, pendiente del público. sí. Sí, sí. Y en todas tus sesiones, que eres tan ecléctica, ¿qué punto en común hay en todas, ¿no? Porque puedes pinchar de todo. A lo mejor, ¿qué buscas transmitir? O depende también del momento. Pues depende del momento. A ver, energía, sea del tipo que sea. ¿Vale? ¿Sabes? Aunque sea en una energía dramática. Es que es un poco drama queen. O sea, desde luego necesito afectar, ¿sabes? O sea, tanto como para bien o para mal. Y me ha pasado a veces, ¿no? O sea, gente que diga, o sea, no sé, algunas situaciones, ¿no? Que la gente estuviera como, esta tía está loca. O sea, ¿por qué está poniendo esto? O sea, y eso está guay. Sí. Porque Estás despertando claro, algo, ¿no? claro. Qué guay. Sí. Y cuéntame, en tus inicios, ¿cómo era la escena en ese momento? ¿Cómo la recuerdas comparada con la actual? Pues, a ver, la recuerdo dura pero claro, con los años te vas dando cuenta de eso. La recuerdo dura por el hecho de ser mujer. Porque primero no había muchas chicas, muchas mujeres de donde yo vengo, pero creo que esto se puede a todo el mundo. Y sí que ahora, ya te digo, todo esto te lo puedo decir con la distancia. Sí que yo lo pasaba muy mal porque sentía que tenía como que probar las cosas mucho más. No solo eso, sigue sino pasando, o sea, yo recuerdo mis primeros bolos como más grandes, ¿sabes? Ahí como súper nerviosa, tal. Y siempre recuerdo como el corrito de los DJs a los que tú le vendías la música, esperando que se le fuera un poquito el disco. Y desarrollé un trauma con eso, Claro. tremendo, ¿sabes? Y ahora, claro, con la distancia lo ves y dices... Claramente es lo que había y ya porque está, ¿no? eso no pasaba con ellos, pero sí pasaba Contigo. o conmigo, con dos igual que éramos, ¿sabes? Y es injusto, es súper Lo injusto. es. Pero bueno, tampoco hay que ver aquí el melón, bueno, sí No, o sí, sí. pero que sigue pasando. Sí, no, bueno. Así que esta es la siguiente entrevista, ya nos Ya centramos. hablamos de eso. ¿Y algún club preferido que tengas Pues de la época? sí, claro, Metro, joder, que está Claro, encerrado, no Metro. la abren y la verdad que tengo tantísimos recuerdos allí. ¿Alguna noche que recuerdes especial ahí? Sí, o sea, yo recuerdo un domingo ir como un domingo por la tarde, ya te digo, estaba un poco empezando y tal, estaba Stacy Bullen pinchando. Me quedé loca, pero loca, o sea, no creo que no me vi ni una cerveza, o sea,
Sí, sí, sí. O sea, sí. ¿Y club actual Desde de ahora que- que te guste? Pues, a ver, no es por El Berghain. no es por cliché, pero la verdad es que esa cabina es muy brutal. O sea, ¿Sí? es muy brutal, sí. Sí, sí. Y la energía y es, pues. O sea, no quiero sonar eso a cliché. No. Pero Pero al final clichés por algo, ¿no? sí, Supongo. sí, sí. Sí. Y te voy a preguntar también cómo fue el recorrido, ¿no? de estar en España y decidir irte a Alemania. ¿Qué te enamoró de Alemania para decidir irte allí, ¿no? ¿O es porque aquí no...? He dado más vueltas, ¿eh? Ah, vale, pues cuenta, He a vivido en ver. Canadá también, Wow. entre medias. ¿Pero pinchando? Sí, también. Wow. Sí, sí, también. Estuve ahí un añito y medio en Montreal, pero luego volví a España y ¿sabes lo que? Bueno, conocí un colectivo alemán que se llama Mo Electric, que es la gente que luego fundó About Blank, Vale. y me invitaron un verano a, no sé, creo que era el 2004, al Fusion Festival, ¿no? Me dijeron, ven". Yo creo que no hablaba inglés, hablaba 4 palabras de inglés, yo no sé cómo me entendí. Con la música. Con la música. Obviamente. Y, flipé con la cantidad de mujeres que habían organizando, pinchando, o sea, el tema, la mujer allí. Claro. Y yo dije, Aquí quiero vivir. yo, tío. Hombre, no. O sea que ese fue el Vale. punto. Ostras, qué fuerte. Sí, que fuese porque por eso. era como otro mundo para mí. O sea, era como, ¿sabes? Blanco y negro. Claro. Y sí, sí. O sea, que fue por eso que decidiste. Sí, lo empoderadas que estaban las mujeres. Y no había, o sea, ¿cómo decirlo? No había, o sea, el tema género No existía, ¿no? Claro, es que daba Y yo, igual. claro, yo viniendo de donde venimos, ¿sabes? Era como, Qué guay. sí, ¿Y sigue siendo así en Berlín? sí, sí, Sí. sí, sí, sí. Qué guay. Y te voy a preguntar también si uno de los motivos, aparte de ese, fue que, porque se dice mucho que en España hay como un techo, ¿no? En los artistas, sobre todo locales, que hay un momento en que ya no puedes crecer más y te tienes que ir fuera Sí. a crecer. ¿Crees que es así? Creo que un O- poquito sí es, y esto te lo digo porque lo he hablado bastante con otros Ujú. compañeros, compañeras, ¿sabes? Y sí que es cierto que al final, bueno, a ver lo que se dice, nunca eres profeta en tu tierra, Mm. o sea, porque parece que uno tiene que salir fuera a hacer para que Ujú. te valoren, ¿no? Que no debería de ser así, pero por desgracia es un poquito Lo así, pasa, ¿no? sí. ¿Y alguien del público que Sí. quiera comentar esto? Sí. ¿Tienes alguna opinión sobre esto? A ver, para que tengamos el micro. Alguien que esté viviendo la escena local, ¿no? ¿Creéis que España ofrece suficientes oportunidades para para nosotros para crecer o vivir de esto? Bueno, yo creo que en realidad, bueno, gozo del placer de ser colega de Elena. Hemos vivido unas cuantas experiencias y muchas charlas sobre este tipo de cosas, pero bueno, creo que al final en general todos coincidimos un poco en que faltan muchas propuestas al final, ¿no? En este país. En general creo que tenemos una visión un poco, y suena mal lo que voy a decir, porque es un poco retrasada en cuestión de lo que hay fuera en el resto de Europa, ¿no? Creo que nos ha costado mucho entregarnos o entrar dentro de lo que es la visión europea, dentro de lo que es la electrónica en general. Hablo de géneros y hablo también de propuestas. Esto es Barcelona, por ejemplo, y Barcelona es una ciudad que se podría denominar como una especie de capital española y al final está conectada con todo el mundo, muchos artistas viven aquí de hecho, pero hay muy pocos lugares donde realmente puedas hacer cosas, ¿no? Entonces, creo que hay demasiada gente con el afán de ser, poca gente con el afán de crear o generar cosas, ¿no? Entonces, en este luego- aspecto creo que es un poco lo que falta. Y luego me da la impresión, también estoy viniendo bastante a España, la verdad, los últimos años, y me da la impresión desde fuera que hay muy poco compañerismo. Esa es O sea, la siguiente pregunta. Es muy poco, o sea, es como que en lugar de apoyar, en lugar de, ¿sabes? Es como, no sé, si tienes una fiesta este día, pues, por ejemplo, no sé, imagínate, tu movida es electro, que es más minoritaria, entonces, joder, no hagas la fiesta el mismo día que tú, ¿sabes? Que por ejemplo, otro colectivo que, ¿sabes? Y veo que eso pasa mucho Que no hay aquí. comunicación entre No, y colectivos, hay, ¿no? pero Si te puedo pisar... exactamente, pero ¿por qué? Es que así no se crea la escena. ¿Y esto fuera de aquí no es así? Lo veo un poquito menos, no digo que no pase, Ya, vale. pero lo veo un poquito menos. Menos. Sí. Curioso. ¿Y tú crees, por ejemplo, Serkin, que aparte de que dices que hay muchos artistas, ¿no? Y que pocos quieren realmente hacer esto, pero que los clubs a lo mejor también no valoran tanto
O sea, que yo creo que se aprovechan, no todos, se aprovechan un poco de la escena local, pero realmente no la valoran lo suficiente como para que Claro, pueda vivir de esto. No, totalmente. Yo creo que lo que falta realmente en los clubs son programadores con conciencia musical, con cultura musical, más que simples gerentes, ¿no? Por así decir. Creo que falta un poco esa figura dentro de lo que es el mundo de la cultura y que valore esas cosas equitativamente, ¿no? Sí, porque yo creo que hay algunos ahora sí que yo veo que jóvenes, que no sé qué guay, que buscan a gente y que se lo curran, pero a lo mejor el club, como es local, ya hay un tope para pagarnos, ¿sabes? Al final, claro, no puedes vivir de esto. Hay un cierto aprovechamiento dentro de todo esto, pero bueno, yo creo que al final, como hablábamos de la escena al final yo lo que considero es que la generamos nosotros, esto mismo es una escena. Entonces hablar de la escena a veces es un poco etéreo y volátil. Creo que la escena la generamos nosotros en este mismo momento, por ejemplo, ¿no? Entonces sí que es verdad que te puedes quejar de muchas cosas, pero quejarte de la escena así como en solitario no tiene mucho sentido. Creo que al final lo que falta es, esto es una escena, yo creo que debemos aprovechar estos momentos. Ahora estamos generando una escena, ¿no? Es lo que pienso, hay que ser positivos, claro que sí. No, aquí estamos, ¿no? Por eso estamos aquí. Exacto. Por eso estamos aquí. Esta es la escena. Gracias. A ti por venir. Te aplauden y todo, ¿eh? Y cuéntame, ¿cómo fue el camino cuando empezaste en Alemania, cuando te mudaste allí? ¿Cómo ha sido un poco tu recorrido de llegar allí? Pues la verdad es que cuando llegué allí, bueno, había conocido en un viaje anterior que había hecho, como siempre, pinchando, como las cosas de... O sea, ¿sabes? Bueno, un amigo de un amigo llevaban Kill Kill, entonces un amigo un amigo ahora, estaba allí, ¿no? Y yo acabé de pinchar y nada, vino, se presentó y me dijo, te tengo que presentar a una persona porque es como tu alter ego, pero alemán era el dueño de Kill Kill, ¿no? Entonces nos conocimos y efectivamente es como de, joder, o sea, como la misma manera de interpretar la música. Televisión, qué guay. Qué guay, y qué entonces, guay. la verdad que desde que me mudé a Berlín, pues empecé como un poquito a pinchar con ellos. Luego les ayudé un poquito también a organizar, pues sobre todo con los artistas de Chicago. Conozco a bastante gente allí, como hacer un poco el puente. Y digo, sí, está muy chulas en términos de line-up, que ahora cuando, veo los flyers, digo, ¿sabes? Como te sientes orgullo, claro que sí. Y nada, luego tenían el festival, el Craque, que también se hizo bastante guay, ahora lo tiene un poquito más... ¿Y también te formabas parte de todo esto? También, o sea, que aprendiste un montón, ¿no? Sí. Y sobre todo conocí como gente muy, ¿cómo decirlo? Muy afín, ¿sabes? Musicalmente, o sea, de todo tipo. O sea, al final todo conectaba, ¿no? De bandas, yo qué sé, de todo tipo, ¿sabes? Es guay. Fue unos años muy bonitos. Y a raíz de allí ya... volaste a todo el mundo, ¿no? Sí, pero en mi caso ha sido todo muy orgánico, o sea, muy orgánico, muy poco a poco, porque llevo mucho tiempo currando, entonces es como todo muy poco a poco, ¿sabes? Y guay, porque... Claro, sí, todo tiene que llegar. Sí. Y pues eso. Qué guay. ¿Y en tu carrera has conocido a alguien que haya cambiado tu forma de ver la música o que te haya inspirado? Pues sí que he conocido a bastantes personas, la verdad, sí. Siempre como... ¿Siempre desde el círculo, amigos? No, o sea, o personajes, no sé, pues que su forma de interpretar la música, pues me ha sacado de, no sé, como por ejemplo Trax, no sé, ¿sabes? Es de Chicago, pues por ejemplo, un personaje, sí que su manera, no sé, de mezclar, no sé, pues el wave con el acid, con el prototecno, con una energía pero, o sea, impresionante. No sé, por ponerte un ejemplo, o sea... Bueno, al final es gente que inspira, ¿no? Y te hace... Sí. Y luego, no sé, por ejemplo, gente como Dave Clark, por ejemplo. ¿Hiciste en back-to-back con él? Sí, he hecho varios. ¿Y qué? Pero, claro, bueno... Cuenta. Sí, no, pero la primera vez que fue hace unos años, la primera vez sí que ese día aprendí un montón de cosas. Obviamente estaba, o sea, soy muy nerviosa, como podéis ver ahora. Estaba tan nerviosa que quería llorar casi en un momento. O sea, estaba bloqueada. O
¿sabes? Luego, claro, tampoco tenía mucha confianza con él y no sé, todo era como, quiere que me vaya, no le está gustando. No estoy entendiendo qué está pasando. Claro, ahí, drama, ¿sabes? Que luego no fue para nada así. Y ese día me di cuenta, o sea, que al final, como decirlo, las jerarquías, o sea, las ponemos, pero al final somos dos personas que amamos la música. Da igual que tú seas Dave Clark y tú seas Pepito el abajo. Es que da igual. Bueno, es que la cabina no debe ver egos. Sí, y eso me ha pasado con varias personas que yo siempre he admirado como héroes y que al final, o sea, da igual quién eres, ¿sabes? O sea, cuando amas la música de verdad, o sea, ahí no hay jerarquía. Qué bonito. Sí. Qué guay. Y en este momento de tu carrera, ¿cómo te sientes? ¿En qué punto estás? ¿Más de reinventación, exploración o estás en una etapa más tranquila? ¿En dónde te encuentras? Reinventándome siempre, Bueno, porque si eso. no, vamos. Yeah. Y explorando también, porque siempre al final, pues sobre todo a nivel de estilos, o sea, cómo retorcer, ¿sabes? Cómo mezclar, ¿sabes? No sé, cosas, pues eso, pues eso. Uh-huh. Necesito siempre estar continuamente Siempre estar en reinventando. constante evolución, ¿no? Sí. Bueno, no, hay gente que no, ¿eh? Sí. Ya, lo sé. En 2017 lanzas tu propio sello, Discos Atónicos. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión de crear tu propio sello? ¿Era algo que tenías en mente hacía tiempo? Pues un poquito sí, un poquito no. O sea, también era cuando trabajaba en la tienda de discos y un poco quería como poner mi granito de arena. Un poco al mundo del vinilo y pues fue un poquito así. O sea, un poquito así. ¿Y cómo decidiste qué visión tener? ¿Era un poco extensión de tu visión como artista o...? Sí, porque de hecho, vamos, cada referencia Ha sido diferente. o sea, no voy a decir su padre o su madre, No. pero pues, obviamente Sí, hay, sí. ¿sabes? Hay una línea debajo, pero sí que es un poco, o sea, Qué guay. sí, un poco. ¿Y para ti qué tiene que tener un artista para encajar en tu sello? Buena música. Ya está. O sea, música que a mí me Sí, encaje. que a ti te guste. Que para eso necesitas 10 segundos. ¿Y cuáles son los mayores desafíos que has encontrado al gestionar un sello, no? ¿Te han ayudado o ya tenías ya tu background? No tenía ni puta idea, hablando en Cuenta plata. cómo ha sido. La verdad que no tenía, bueno, no, ¿Prueba o sea, error o...? Sí, tal cual, porque al final siempre me lo he hecho yo todo sola, me distribuyo yo los discos también, las veces que tenía distribuidora, que también era un poco como con amistad, siempre ha salido fatal, o sea, y entonces al final llegó un momento que dije, mira, mejor, Lo hago yo. o sea, lo que pasa es mucho curro, Claro. es mucho curro y hoy en día la verdad cuesta mucho hacer vinilos, cuesta mucho, pero bueno. ¿Algún consejo para alguien que quiera sacar un sello ahora, que se quiera lanzar? Pues si creen en ello, que lo hagan, porque, o sea, ¿cómo decirlo? Hay que hacerlo. O sea, Pues ya sabéis. o sea, si queréis preguntarme algo más concreto. Si alguien quiere preguntar algo sobre creación de sellos o no, Ah, si no, sigo. Luego yo te preguntaré porque si yo mejor bueno, igual. en privado. Y entrando ya en la producción, has hecho producción también, aunque tu trabajo principal sea de DJ. Cuando trabajas en tu propia música, ¿te consideras perfeccionista? O sea, perfeccionista ni siquiera es suficiente. O sea, se me junta el síndrome de la impostora con el perfeccionismo. O sea, eso significa que o sea, es como mi punto débil, ¿no? O sea, sí que es cierto que este año por varias cosas que han pasado, me he desbloqueado. Bien. Por fin. Y estoy bastante, ¿cómo decirlo? Estoy bastante motivada, aprovechando mucho el tiempo y acabando un EP, bueno, más cosas que tengo en pues mente. cuéntanos. Sí, A ver. sí, porque llevo con yo creo que las últimas 3 entrevistas que he dicho... Has dicho lo de EP. Lo del EP llevo 3 años. Esta es la de verdad, va a pasar de verdad ahora. ¿Sabes? Que va como, joder, otra vez la del EP. Pues cuéntanos este EP, a ver. Sí, nada, estoy currando. Es que, claro, al final lo que pasa un poco es eso,
Yo te entiendo, ¿eh? Tienes 1000 proyectos, Sí, quieres llegar a entonces, todo, quieres hubo un hacer 1000 momento- cosas. Sí, hubo un momento que era un poco... Tenía una presión tremenda Claro. por lo que la gente espera de ti. Claro. Lo que tú quieres hacer. Claro. Lo que tú todavía no sabes que quieres hacer. Cómo combinar, para dónde tirar y de repente, pues... Te bloqueas. O sea, y eso, y de repente, es que no soy lo suficientemente buena porque como soy un poco nazi con la música, pues entonces, claro, cuando luego te toca a ti, o sea, crear, pues es como que nunca nada te suena tal. Pero ya, o sea, ya he tardado mucho tiempo, mucho tiempo. Entonces ahora estoy muy centrada en eso, Qué bien. no quiero colaboraciones, o sea, estoy como muy... ahí. Como en Sí, porque parece que al final escuchándote a ti, ¿no? siempre era como, bueno, las colaboraciones son más, como te dan un poquito más de confianza, Claro. pues lo que tú no sabes, la otra persona lo sabe, y, ¿sabes? Y al final me di cuenta que parecía que siempre, es como que siempre necesitas Necesitabas a ayuda, alguien. ¿sabes? Y entonces como que ahora mismo pues estoy en el otro punto. Qué guay. Y puede Sí. llegar ahí, ¿no? Sí, Y al final me ha yo creo- costado mucho, pero mucho. No, o sea, yo no en producción, pero sí te voy a preguntar, ¿no? Como figura ya considerada internacional, ¿cómo gestionas ese equilibrio entre lo que tú sientes, lo que tú quieres hacer y lo que crees que esperan de ti, ¿no? Porque creo que al menos a mí me pasa, no sé si te pasa, pero cada Sí. vez que poco a poco vas creciendo, Mm, y yo a pequeña escala, mm, pero poco a poco vas creciendo, mm. como que se va haciendo más grande el estar más expuesta Sí, y entra ya en la mente de... Sí. Ya no es tan naif todo de Sí, sí, me sí, que apetece sí, hacer que esto, sí, sino sí, ya sí. a ver qué esperan de mí, de no Sí. fallar, de cómo Sí, no, gestionar. total. O sea, yo ya te digo, o sea, he tenido momentos donde Se pasa mal. lo paso súper mal, ¿sabes? Lo que pasa que al final, o sea, en mi caso, ¿cómo decirlo? O sea, con mucho trabajo mental, ¿vale? Pues vuelves un poco a reconectar, porque al final reconectar contigo. Sí, al final es volver a decir, vale, ¿qué siento? ¿Quién Es soy? reconectar contigo, porque cuando te pierdes es cuando estás lejos Estás de fuera. qué es lo que tú quieres, qué es o sea, cómo te gustaría hacer las cosas, qué es lo que quieres decir, qué es lo que quieres hacer, ¿sabes? Da igual Es el recordar punto, al final. claro, da igual el punto donde estés, o sea, cuando estás lejos de ahí, mal porque al final mal, Sí, o sea, porque, sí, no, nada va bien. lo vas a pasar mal, vamos, Sí, sí. O sea, exacto. ¿Y algún consejo para reconectar? pues mucho trabajo interior, o sea, mucho trabajo interior, sí. Bueno, ¿a alguien le pasa? Ya sabía que... Ay, Dios, me tengo que hablar. Ay, no funciona. Sí. Hola. ¿Sí? ¿Funciona? Vale. Antes de cambiar de pregunta, si podías decir si en el tema de la producción también te ha pasado lo mismo al ser mujer, de sentir esa presión a la hora de sacar temas, que si te has sentido también la misma presión que cuando empezaste a pinchar. No, la verdad que no mucha. Ahí no te voy a decir. Ahí No te voy a engañar. No. O a lo mejor ya tenías un background, ¿no? De musical y... Sí, pero la verdad que no, ahí no. O sea, no como. He sentido más la presión, no como mujer, sino como artista, no como. ¿Sabes? Un poco lo de, guau, estás en este momento Claro, de tu vida y, claro. ¿sabes? Esta frase de tú lo que necesitas ahora, eso, o sea, otro trauma, o sea, ¿sabes? O sea, como. O sea, y te comes mucho la cabeza porque es decir, pero bueno, o sea, después de tantos años, en el momento en el que estoy, tan relevante va a ser que saque un tema, que saque, ¿sabes? O sea, es como que en mi cabeza Sí. no tiene mucho sentido, ¿sabes? Y sobre todo hoy en día que todo va tan rápido, o sea, que sacas una cosa, o sea, y ya hay 50 más, o sea, yo por eso me lo dije, no, o sea, así no. O sea, que salga cuando me nazca. Así no, o sea, Claro. y si hago algo, lo hago, o sea, porque me nace Porque de aquí, nace, ¿sabes? no No porque porque, yo que sé, quiero estar aquí o quiero estar allá. Es que al final, si lo haces así, yo creo que las cosas siempre salen bien. O sea, sí o sí salen bien porque al final Sí. haces lo que sientes. No Entonces, tienes que dar cuentas a nadie. o no, sea, y que quiero lo que decir, sientes no puede es, estar mal porque haces lo que sí. estás sintiendo. Exacto. Entonces, Exacto. salga O sea, como salga. ¿no? Exacto. Sí. Pero te iba a preguntar si tú has creado o has encontrado una familia o un lugar seguro donde, aunque la escena no sea sana en algunos instantes, ¿no? O en algunas situaciones, si tú crees que es importante tener gente alrededor con quien apoyarte o la tienes o es Sí, más sí, de, o sea, de ir por libre. Sí, o sea, es súper importante, vamos, o sea, esencial. Vamos, yo tengo muy buenas amigas, de hecho, que también también se dedican, y la verdad que es maravilloso, sobre todo igual desde la pandemia, que fue dentro de lo que cabe, tuvo sus cosas buenas. Cosas buenas, sí. ¿Sabes? Para mí, al menos. Sí, al para mí final, también. sí, por estas cosas.
Y la verdad, el hablar mucho, o sea, hablar, compartir, eso un poquito, pues, el tema. Y luego la familia también. Para mí ahora mismo es muy importante, o sea, me da mucha paz. De hecho, voy bastante, o sea, estoy viviendo un poco entre España y Ah, sí, estás volviendo un Berlín, poquito. sí, paso mucho tiempo con mi madre y es maravillosa, o sea, porque además yo muchas veces llego ahí como un torbellino, ¿sabes? Ahí con la cabeza, y además hablábamos, yo le cuento las cosas y Claro. claro, ella me da como otro punto de vista de, Sí, no solo más de madre, sino de alguien fuera. completamente fuera y de repente es como de... Claro. Se te hace todo Sí, pequeño, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, porque luego estás tú en tu burbuja, Claro, en tu tu movida. cueva. Y sí, a veces sí. ¿Recuerdas alguna situación o sesión en particular donde sintieras una conexión especial con la pista o que te marcara tuya de pinchar en algún sitio? O Mogollón. muchas. Sí, no todas, pero, Ya. pero sí, sí. De hecho, recuerdo, por ejemplo, no sé si conoces Griesmulle, el antiguo Griesmulle en Berlín. Claro, allí las sesiones eran bastante maratonianas, como A ti mí te me gustan. Y una vez recuerdo que hicimos la noche, bueno, la mañana, y como que de repente, pues como estaba con Radioactive Men, con... Ay. ¿Quién más había? DMS Crew, bueno... Como que ya se había acabado todo y de repente como los dueños del club eran como amigos, dijeron, oye, si ¿quieres pinchar un poquito más? Creo que estoy pinchando 8 horas y media. Toma. Con ellos bailando. Oh. Vale. Entonces, ¿sabes esos momentos Clic. que podían ser en tu casa, pero es en un club, que suena de Que puta suena bien, madre? que suena Entonces, mejor. no sé, así como... Pero bueno, sí tengo muchos momentos. Ya, pero bueno, con este pero ya... Claro, Qué guay. sí, sí. Que Qué lo guay, estás qué poniendo guay. ahí... Igual, ¿sabes que vas a poner esto? Y... Qué chulo. Sí. ¿Y cómo te mantienes creativa en un mundo no tan saturado de estímulos? ¿O tienes alguna cosa que haces para desconectar? O... Pues sí, la verdad que sí. O sea, el deporte... Lo que te he dicho, sí que es una cosa que relativamente... O sea, el deporte me ayuda muchísimo. También ya te digo, o sea, meditación también me cuesta, pero... O sea, como controlar la mente. O sea, leo mucho sobre estos temas y luego también he aprendido a desconectar. O sea, también todo esto viene desde la pandemia. O sea, yo intento todos los días a las 7, o sea, como que el ordenador lo cierro. Vale, muy Lo bien. cierro y realmente no hay nada esencial que no... O sea, quiero hacer mi vida de día, entonces intento eso, dormir bien, una buena higiene del sueño, o sea, todo eso lo he ido cambiando, digamos, los últimos vas años y aprendiendo. la verdad que se nota mucho, se nota muchísimo. Sí, gestionas Sí. las cosas distintas, Sí, ¿no? Bueno, sí, también sí, me incluso pasa. cuando tienes un periodo, problema, una semana, o sea... No es tan malo. No. Sí, sí. Sí, sí, es verdad. Aquí mi profe de pilates. Ah, vale, pues entonces... Claro. Es que... O sea, Ella sabe. sí, no, pero que el otro día antes de irme a Bergen, o sea, me levanté, desayuné y me hice mi media horita de yoga. Claro, así, vamos, más feliz, o sea... Claro. Ya, pero el tecno. Claro, ya por el tecno, claro. Sí, sí. Y es que lo sientes Sí, con la sí. energía como fluye en tu cuerpo. O sea, que, joder, no es magia, joder. No. Sí, parece, pero no. No, es... Y si miramos hacia el futuro, ¿hay algún proyecto, colaboración o idea que tengas ganas de explorar o alguna cosa que nos puedas contar? Pues como os he comentado antes, LP. ahora estoy explorándome a mí misma. Qué guay. Estoy en ese momento, la ¿Y verdad. nos puedes contar un poco al menos de qué irá este EP, algún estilo en concreto? Es que estoy dándole ahí. Estoy en los híbridos. Qué guay. Bueno, pues Sí, muchas sí. ganas, a Sí, ver. sí. Sin expectativas, ganas, pero Sí. sin ponerte Sí, presión. debería estar... mira, me voy a mojar. ¡Oh! ¿Pones ficha o no? Poner el no. Quiero tenerlo antes del como para junio. Bueno, bien. Sí. Es que claro, también hay que hacer eso. Hay Claro. que poner deadlines. Sí. Si no, Si no, sí. total. Bueno, últimas preguntas ya. Si pudieras retroceder en el tiempo y presenciar un momento histórico de la música, puede ser
una etapa, un país, un concierto, un DJ set o algo que hayas vivido, que hayas volver a rememorar? ¿Cuál sería? Pues varias. Venga, va, te dejo. Mira, me resulta muy curioso lo de lo que pasó en Estrasburgo, creo que fue en el 1500, algo, lo de la epidemia del baile. Sí, que se murieron. Sí, o sea, ¿Esto? que la gente bailó. ¿Esto lo sabéis? O Cuéntalo, sea, cuéntalo. eso me quedo loca. En Claro, 1500, no sé qué, ¿no? 12, Cuenta, creo que cuenta. era. No, cuenta. De repente una chica, ¿no? Se puso a bailar como loca, no podía parar de bailar y como que como se dice en castellano, se contagió, perdón. Se contagió como a 100, no sé, 100 personas o más. Sí. Y no podían dejar de bailar. No o sea, podían dejar de bailar poseídos. y muchos poseídos y se acabaron muriendo. 3 días o 4 días, que claro, ahora lo dices y dices, bueno. Pues yo aguanto más. Bueno. A ver, bueno. Morir bailando, ¿no? Muy Claro, fuerte, ¿eh? Pues sí, pasó. Sí, pues ¿Te hubiese gustado morir bailando ahí? O sea, no, pero bueno, o al menos Verlo. O como espectadora, no sé. Luego también la caída del muro en Berlín, buah, o sea, eso, o sea, lo sé por amigos un poquito más mayores, por documentales, por todo eso. O sea, eso, o sea, vivirlo ahí tuvo que ser brutal, pero brutal. O sea, y luego también la época de la Acid House. Ahí, ese molado. Eso también. Sarrabes. Qué guay, qué guay. Muy bien. ¿Cuál es tu razón para dedicarte a esto, tu motor, no? Es mi lenguaje. O sea, es el lenguaje con el que yo me puedo comunicar con la gente. Lo he aprendido, he desarrollado y ya te digo, soy una persona muy de energías y pues es mi lenguaje. Qué bonito. Sí. Bueno, se abren las preguntas al público. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta antes de que haga yo la pregunta final? Bueno, yo quería preguntarte si te habías planteado cambiar de estilo, como ahora en los últimos años muchos están haciendo, o si crees que es importante que cada uno siga su línea, porque al final son modas que van y vienen y todos van a volver al cauce. Claro. Yo la verdad que nunca he sido de modas. O sea, sí que escucho muchas cosas diferentes, ¿vale? Sí que me gusta adaptarme, ¿sabes? Como no, ¿sabes? No. Hay cosas que me da igual que estén de moda o no, que simplemente es que no me gustan. Entonces, si algo no me gusta, no lo voy a incluir porque no es un tipo de sonido que se oye, yo que sé, que está, pues, no sé, o sea, que se oye más. Y creo que hay que ser fiel o sea, como a tus raíces y a tus principios. O sea, ya te digo, uno puede ir cambiando, o sea, aprendiendo con los años, ¿sabes? Incluyendo cosas que igual, pues, no sé, hace 5 años me lo escuchabas. Hacer ahí no sé, ¿cómo decirlo? Tus ensaladas ahí de estilos, pero creo que es súper importante, o sea, como saber o sea, ser fiel a uno mismo, porque conozco a mucha gente que es como que, vamos, ¿sabes? Que van como ¿sabes? Como las olas del mar, y pues yo creo que es importante como, o sea, tener tu personalidad y saber, o sea, sí, mantenerte fiel. Estoy de acuerdo. Otra, yo tengo bastante contacto con DJs por mi trabajo y tal, entonces sí que me han comentado DJs como más de estilo techno, que ahora con tanto hard techno y tal les han cambiado, o sea, por ejemplo, antes hacían como los slots principales y ahora como que van a fiestas más tirando a hard techno y los contratan para hacer el warm-up. Entonces como que cambian sus horarios, cambia su manera de vivir también la escena y vivir la noche. Sí, ¿A sí, ti eso total. te ha pasado? No me pasa porque yo no estoy, o sea, es lo que te digo, o sea, no Esa escena. estoy, sí que he estado he tenido alguna experiencia y es que es como decirlo, o sea, no me siento, o sea, no me siento, ¿sabes? Pocas veces digo eso, pero es como de, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? O sea, entonces... Se acaba el mundo ahora mismo y solo puedo escuchar un último tema. ¿Cuál escucharías? Joder. ¿Cuánto tiempo tenemos? Pues mira, yo creo que te podría decir The Cure, a Forest, porque además llevo toda la semana por X razón como, o sea, duchándome, o sea, como y
Da igual las veces que... O sea, ya me... Sientes ya lo tengo- ya mismo, tengo- mira. Sí. Es que hay música que aunque Pero de escuches, verdad que ya sí, que es o sea, sientes lo mismo que cuando eras pequeña y todo escuchas. da igual, o sea, da igual. Y o sea, si tuviera más rato te podría decir muchas No, más. claro, pero, claro. Pero me has dicho Solo era una. una. Era Vale. una. Qué guay. Pues nada más, Elena, Lenata, gracias por compartir esta tarde con nosotros, por venir corriendo hasta aquí Muchas gracias por la y invitación. por venir. abrirnos también una ventana a tu mundo. Y os invitamos esta noche a ir todos al... Claro, si alguien quiere venir si quiere venir a- al garage, al garage, Me lo decir luego. que va a pinchar hoy. Y nada más, gracias. Muchas gracias.